en Cristo, buenos días. Muchas gracias por acompañarme una vez más en esta nueva edición de Gracia de Gracia. Los saluda su amigo y hermano Carlos Portillo. Espero que esta edición les nutra, hermanos. Y pues bueno, como ustedes saben, hemos estado hablando de las guerras proféticas. Ya leímos un poquito del Salmo 83, explicamos y vimos un poquito pues lo que la palabra de Dios nos dice realmente en ese Salmo 83. Y en esta ocasión, pues bueno, nos toca la segunda, que es Ezequiel 38. Amén. ¿Por qué las guerras? Para aquellos que nos están acompañando por primera vez, porque acuérdense que el pueblo de Israel es nuestro mejor termómetro, y estas tres guerras de las que vamos a estar hablando en esta serie de estudios, pues tiene que ver directamente con el pueblo de Israel. Entonces, pues bueno, esto nos va a ir indicando poco a poco en qué parte de los tiempos finales vamos, ¿no? Esta segunda parte, hermanos, la tuve que dividir en dos secciones porque es necesario, hermanos. Me pareció muy importante el hablar un poquito de la historia de ciertas naciones que se involucran en esta profecía de Ezequiel 38, y para poder entender realmente qué es lo que pasa, ¿verdad? Y qué es lo que tiene que ver de cierta manera tanto el nombre, la ubicación, la intención y todo eso con la profecía de Ezequiel. Es necesario que veamos un poquito de historia. Entonces acompáñenme en este estudio de Ezequiel 38 y vamos a iniciar dándole lectura al capítulo completo de Ezequiel 38. Amén. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudos y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y de todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrá a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú, y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová del Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Saba y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor: en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor:
¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi cielo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán, y todo muro caerá ante tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será cortada contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Bueno, hermanos, en el estudio pasado vimos la primera parte de esta serie de estudios que son las guerras proféticas, y bueno, vimos cómo en el Salmo 83 no es solamente una oración, ¿verdad?, en la que el profeta Asaf estaba pidiéndole a Dios ayuda, sino que era, además de esto, era simplemente una profecía. Como sabemos, Asaf era un músico, un cantante, pero también era profeta, un profeta de Dios. Y bueno, él estaba profetizando como en esta primera guerra del Salmo 83 iba a ser atacado Israel por los países que están alrededor de él, ¿verdad? Y nos estaba hablando ahí de los pueblos, ¿verdad?, que en aquel tiempo él estaba viendo que eran los que iban a atacarlo. Sin embargo, nosotros en el estudio pasado estuvimos viendo cómo esos pueblos pues representan las naciones que hoy en día pues están ahí vamos a decir, pegados prácticamente frontera con Israel, ¿no? Ahí tenemos el mapa, aquí estamos viendo el mapa, como ahí pues está los agarenos, Amón, Edom, los ismaelitas, Moab, Amalek, Filistea, Tiro, Gabel y Asiria, que a su vez pues bueno, ya vimos que son Jordania, Arabia Saudita, la parte sur de Israel, que pertenece a los musulmanes, Palestina, también está por ahí Líbano, y pues bueno, parte de Siria e Irak, que van a ser los países que en esta primera guerra que vimos el estudio pasado, pues van a participar en esta guerra de Salmo 83. Bueno, hermanos, pues ahora para continuar, vamos a ver ahora esta segunda parte, que sinceramente pues es bastante interesante, en el sentido de que pues bueno, hay un hermano que me dijo un día que para poder nosotros conocer nuestro presente, hermanos, es necesario que conozcamos nuestro pasado para poder entenderlo. Entonces yo quise hacer una recopilación que espero no nos lleve mucho, para poder ver un poquito más a profundidad esta segunda guerra, que es la guerra que viene mencionada en Ezequiel 38. Y pues bueno, quisiera yo empezar con esta primera parte que les voy a explicar, y ahorita les digo el por qué inicia así, ¿no? Bueno, vamos a iniciar entonces con un poquito de un repaso rápidamente de lo que es la historia del país de Rusia. Rusia, para empezar, pues bueno, significa tierra de Rus. Esta era una tribu de vikingos que viajaba por mar y comerciaba y saqueaba pueblos, ¿verdad? La primera mención de este término Rus en la historia universal es en el año 1113,
cuando fue constituida oficialmente Rus de Kiev. Actualmente es el país de Crimea, la cual en aquel tiempo fue conquistada un tiempo antes por la dinastía llamada Rurik, que lógicamente esta dinastía Rurik provenía de los llamados Rus, ¿no? de esos saqueadores y comerciantes que andaban en el mar o que andaban en barco, ¿no? De un lugar a otro. Ahora, los historiadores griegos hacen referencia a este pueblo y los ubican principalmente en el norte del Mar Negro. Este fue el primero en dominar la batalla a caballo. Este pueblo fue el primero que utilizó el caballo y que desde el propio caballo combatían, ¿verdad? Además eran demasiado diestros para utilizar el arco. De hecho, el arco de los griegos, pues tiene mucha influencia en el arco que estos pueblos utilizaban en aquel tiempo. Ahora, ellos dominaban la ruta comercial de la seda, que lógicamente conectaba China, la India, Persia y al final estaba Grecia de esta ruta. En aquellos días también dominaban la estepa Pontiac, lo que hoy comprendería Bulgaria, Kazajistán, Moldavia, Rumania, la parte sur de Rusia y alguna partecita pequeña de Ucrania. Entonces, Rusia como tal fue fundada entre los siglos III y el siglo XV después de Cristo. ¿Por quién? Por estos vikingos eslavos, ¿verdad? Quienes en la antigüedad eran llamados escitas. Estos habitaron la parte norte de Asia y Europa oriental. Actualmente, por ejemplo, Ucrania, Suecia, una vez más Rusia, la parte norte de Irán, Georgia, un poquito de Pakistán también alcanza. Ellos habitaban en esa parte. Ahora, en el siglo XIII se consolidó el imperio ruso, anexando muchas tierras a su imperio, ¿verdad? En aquel tiempo, luego surgió un personaje llamado Iván el Terrible. Este nombre fue puesto a este personaje porque pues fue un hombre que mató a todos sus opositores. Inclusive tenía opositores familiares y también a los familiares los eliminó, con tal de no tener ningún opositor de ningún tipo, de ninguna parte, ¿no? Este hombre, Iván el Terrible, fue el primer zar que hubo, ¿verdad? Y él murió en 1584, dando pie a otro personaje que era conocido o es conocido en la historia como Pedro el Grande. Este Pedro el Grande hizo algunas cosas, pero entre las cosas más interesantes que él llegó a hacer en su zariato, vamos a decirlo así, porque él era un zar también, fue el segundo, fue fundar la ciudad de San Petersburgo en 1703. Después de esto surgió más adelante el último zar, que se llamaba Nicolás II, de la dinastía Romanov. Él incursionó en la Primera Guerra Mundial, forzado, ¿verdad? Él al principio Rusia no quería, pero pues la burguesía que lo estaba apoyando lo obligó de cierta manera a participar en la Primera Guerra Mundial y bueno, pues él participó, ¿verdad? En 1916. En este tiempo en que estaba vigente el zariato y la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? También existió un personaje que en la historia rusa sí es muy mencionado y muy conocido. Este personaje se llamaba Rasputín. ¿Por qué era importante? Porque este Rasputín era como un, vamos a decir, como un tipo consejero, como un hombre especial, vamos a decirlo así, que tenía en aquel tiempo el imperio romano, ruso. Esta persona se le conocía o se le llamaba en aquel lugar como el imitador de Cristo. ¿Por qué se le llamaba así, hermanos? Porque él tenía poderes médicos y otros tantos poderes, ¿verdad? La verdad de las cosas es que investigando a profundidad uno se da cuenta que esta persona era un brujo. Era un brujo que tenía, pues, lógicamente algunos aprendizajes de alquimia, sabía,
hipnotizar y varias cosas que esta persona dominaba, de tal manera que pues era un brujo y era de las personas, vamos a decir, más importantes, fuertes dentro del gobierno en aquel tiempo ruso, ¿verdad? Se le conocía, les digo, como el imitador de Cristo, porque él hacía esto de tal manera que, de hecho, en el zar tenía una hija que estaba enferma de leucemia, si no me equivoco, y esta persona, por medio de hipnosis y una serie de cosas que le hizo a la muchachita, al parecer la logró sacar de la enfermedad, ¿verdad? Y pues por eso se ganó él cierto respeto en Rusia. De tal manera que también este mismo personaje fue espía durante la Primera Guerra Mundial, fue espía alemán. Esto lo menciono, hermanos, porque a final de cuentas, terminando esta serie de estudios de las guerras proféticas, me gustaría hablar un poquito de los hombres considerados como los poderosos del mundo. Si bien es cierto, hemos hablado un poquito de esto, sobre todo cuando hemos tenido el estudio aquí en casa, cuando lo teníamos, ¿verdad? Llegamos a hablar de Nimrod, que la palabra de Dios nos menciona que es el primer poderoso, ¿verdad?, de la tierra. Me gustaría hacer un estudio en base a ese término de primer poderoso y cómo más adelante la historia nos permite ver que ha habido más poderosos. ¿A qué se refiere eso? Y bíblicamente, ¿qué es lo que conlleva ese tal término de poderosos de la tierra? Eso es lo que quisiéramos ver más adelante. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, después de esta Primera Guerra Mundial, ¿verdad?, en 1917 se dio la Revolución Rusa. Un personaje llamado bolchevique inició esta guerra de Rusia, ¿verdad?, derrocando al zar, es decir, acabó con los zar, ¿verdad? Y entre este movimiento de los bolcheviques surge un personaje que seguramente todos conocen, se llamaba Vladimir Ilyanov, alias Lenin, quien gobernó aplicando la teoría y la dialéctica de Carlos Marx y Federico Engels, entre otros, ¿verdad? Claro, bajo un régimen comunista, apoyado por otro hombre que se llamaba Lev Davidovich, Davidovich. Era también conocido como el León Trotsky. Igualmente aparece en ese tiempo una persona completamente desalmada que seguramente también conocen en la escuela, seguramente, si no me equivoco, en secundaria tuvieron que haber visto a Lasif Stalin, uno de los hombres pues considerados como los más sanguinarios de la historia, ¿verdad? Este hombre Stalin creó algo que se llamaban los gulags. Los gulags eran como unos campos de concentración que realmente no tenían nada diferente a los campos de concentración nazi, ¿verdad? Pero bueno, siempre se nos ha explicado que el comunismo y el socialismo siempre han querido terminar con el capitalismo, es decir, son la contraparte del capitalismo, ¿verdad? Y su objetivo principal o su enemigo principal es el capitalismo. Pero la verdad es que la historia nos ha mostrado, hermanos, que podemos saber hoy por hoy que su meta real siempre ha sido el cristianismo, es decir, acabar con el cristianismo. Por lo que en Rusia durante mucho tiempo, ¿verdad?, su religión oficial fue y ha sido el ateísmo. Este señor Stalin fue el que instauró este tipo de doctrina de el marxismo, ¿verdad?, y toda la escuela de Federico Engels, que la verdad pues es a final de cuentas puro humanismo ateo, hermanos. Entonces cabe mencionar que antes de esto, ¿verdad?, un poco antes, y antes todavía del zarismo y todo eso, hubo un momento en que por medio de los bizantinos conocieron algo de lo que tenía que ver con Cristo en aquella tierra que hoy es Rusia, ¿verdad? Pero a raíz de que este señor entró al poder, Stalin, y empezó a adoctrinarlos en el marxismo, ¿verdad?, y
y en cuanto a las prácticas y las teorías de Federico Engels, pues la verdad es que poco a poco Rusia fue tornándose en un país más ateo, de tal manera que su religión oficial llegó a ser el ateísmo. Stalin quedó con el poder en 1920 y este hombre participó en la Segunda Guerra Mundial. En aquellos días los nazis intentaron, pues como ustedes saben, estaban invadiendo país tras país e intentaron invadir Rusia. Pero la verdad es que el invierno en aquel tiempo estaba en su máximo apogeo, de tal manera que el invierno los venció, ¿verdad? Y no pudieron entrar a Rusia. De hecho, en el camino fue donde la verdad tuvieron tantas bajas que tuvieron que tomar la decisión de retirarse, ¿verdad? Sin embargo, pues bueno, los rusos los vieron, se dieron cuenta, supieron todo esto, los siguieron. Tan los siguieron que los vencieron, los acabaron y hasta llegaron a entrar a Berlín, ¿verdad? De hecho, en la historia, a lo mejor no muy oficial, pero la historia de aquel lado en aquel continente se sabe que Rusia fue en gran parte la que detuvo a los nazis. Y la verdad es que los hechos lo demuestran, hermanos, porque esto trajo como resultado la división de la Alemania. ¿Se acuerdan? Hubo un tiempo en que había una Alemania oriental y una Alemania occidental. Había un muro llamado el muro de Berlín en medio. Y esto se dio precisamente porque como Alemania entró hasta Rusia, entró hasta Berlín, cuando los aliados llegaron por la otra parte, ¿verdad? Rusia ya estaba bien posicionado en esa parte de Berlín, de tal manera que no quisieron hacer un conflicto ahí bélico de otra índole, y pues lo que hicieron es simplemente dividirse, ¿no? Y levantaron el muro de Berlín. Ahí fue donde dio inicio, hermanos, a la Guerra Fría. La Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, que más que una guerra física o militar, era realmente una guerra de ideologías, ¿verdad? En la que pues estaban luchando tecnológicamente e ideológicamente Estados Unidos con Rusia. Ahora, como respuesta a esto, vamos a decir, a esta postura de los americanos, ellos le llamaban los yanquis, Rusia decide en conjunto con China apoyar a la revolución cubana. En aquel tiempo estaba iniciando la revolución cubana con Fidel Castro y estos dos países, tanto Rusia como China, decidieron apoyar a Fidel Castro, ¿verdad? Esto como parte vamos a decir, de protesta, ¿no? Contra Estados Unidos de que por qué incursionó allá de qué lado y pues ellos ahora tenían que incursionar en este lado, en América. Y esto, hermanos, pues bueno, esta guerra se dio hasta finales de los 80s, cuando comienza a derrumbarse la URSS. En aquel tiempo Rusia se llamaba la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, entonces era llamada la URSS por sus siglas, y bueno, empezó a sucumbir, ¿verdad? Debido a que el socialismo que había en aquel tiempo, aunado a toda la corrupción que había al interior del gobierno, pues fueron acabándose el país económicamente hablando, ¿no? Y empezó a haber problemas muy graves de economía. Entonces en aquel tiempo, algunos de ustedes se acordarán, surgió un personaje que hasta la fecha es muy mencionado y muy importante allá en Rusia, que es Mikhail Gorbachev. Este señor Mikhail Gorbachev logró la libertad de expresión y promulgó la llamada perestroika. Perestroika no era otra cosa, hermanos, que un plan, ¿verdad?, económico en el que aperturaran la economía, ¿verdad?, para poder lograr un crecimiento y poder pues surgir nuevamente económicamente como país. Esto lógicamente dio por terminado el socialismo soviético para siempre, ¿verdad? Acabó por completo con el socialismo soviético. Ahora, el socialismo siempre nos ha planteado desaparecer la pobreza, ¿verdad? Siempre ha planteado que con el socialismo todos van a tener lo mismo, nadie va a tener de más y bueno. Pero pues bueno, como sabemos y como ya vemos, les expliqué hace un momentito, ¿verdad? Rusia, como una nación atea que era, dejó fuera de su gobierno la palabra de Dios, por lo tanto dejó fuera a Dios.
Y nosotros sabemos, como cristianos, que nuestro Señor Jesucristo dijo: siempre tendréis a los pobres con vosotros. Marcos 14:7. ¿Por qué dijo Jesucristo esto, hermanos? ¿Por qué creen que haya dicho siempre tendréis a los pobres con vosotros? Pues simple y sencillamente, hermanos, porque Él sabía que siempre el más fuerte se iba a aprovechar del más débil. Por lo tanto, mientras nosotros como seres humanos tengamos o permitamos que nos gobierne el hombre, siempre va a haber pobreza. Desgraciadamente así es, hermano, porque pues lógicamente la avaricia carcome y hace que pues la gente se pierda, ¿verdad? Y que deje de pensar en los demás y que deje de tener ese amor al prójimo como debiera ser, como uno mismo. Y pues bueno, desgraciadamente Cristo, lógicamente, como Dios que es, ¿verdad?, sabe que eso iba a suceder y por eso mismo nos dijo esto en su palabra y nos lo dejó escrito. Entonces, continuándonos, este señor Gorbachev intenta mantener el poder, ¿verdad?, porque la crisis era muy fuerte, pero bueno, a pesar de que hizo la perestroika, a pesar de que hizo la apertura de expresión y todo esto, pues bueno, la verdad es que él no pudo, llegó un momento en que él ya no pudo más y pues terminó por dejar el cargo de manera sorpresiva, ¿verdad? Simplemente él renunció y punto. Inmediatamente al día siguiente de que este señor deje el cargo, ¿verdad?, toma el cargo otra persona que seguramente también conocen, que es Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, quien acepta que la URSS tenía que reorganizarse porque ya estaba demasiado pues acabada, ¿verdad?, como Unión de Repúblicas Soviéticas, pues él termina por dar por terminada la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y pues todos los países que formaban parte de este bloque se independizan y dan origen a la Federación Rusa. Yeltsin dura, por ejemplo, de 1991 a 1999, no, a 2000, de 1991 a 2000. Pero bueno, igual este señor, al momento de terminar en el 2000, ese periodo del 2000, este señor también renuncia de manera sorpresiva. Nadie esperaba que renunciara, simplemente él se dio por vencido y renunció, igual, de manera sorpresiva. Entonces, en aquel tiempo, él tenía un primer ministro, el cual, cuando este señor Yeltsin renuncia de manera sorpresiva, el primer ministro inmediatamente convoca a elecciones, ¿verdad?, a votar para elegir al nuevo presidente. Y claro, este primer ministro también estaba en la pugna, ¿verdad? Pero él lo quiso hacer, vamos a decir, de manera pareja, ¿verdad?, que el pueblo escogiera. Y resulta que este señor gana. Y es a quien conocemos hoy en día, que es Vladimir Putin. Vladimir Putin gana las elecciones con un colchón enorme, ¿verdad?, con un handicap enorme. Gana con mucha facilidad. Y bueno, este señor duró 2 periodos continuos en el poder. Después, debido a la constitución de ellos, pues tuvo que tomar un receso de 4 años, ¿verdad? Y se vuelve a postular, ¿verdad?, para elecciones, para presidencia, y vuelve a ganar el 2012 el señor. En ese tiempo, el 2012, ellos hacen una reforma, ¿verdad?, en la legislación y amplían el periodo de mandato de 4 años a 6 años. Entonces, en el 2012 este señor iba a terminar hasta el 2018. Llega el 2018, él puede pugnar nuevamente y lógicamente vuelve a ganar, ¿verdad? Vuelve a ganar 6 años y pues es el actual presidente de Rusia, ¿verdad? Ahora, lo primero que este señor hizo, de las primeras cosas que él empezó a hacer desde que agarró el poder, es renovar las Fuerzas Armadas, volver a darles ese poder y ese, vamos a decir,
ese empuje que necesitaban nuevamente las Fuerzas Armadas. Renovó todo, renovó armamento, renovó tecnología, renovó todo tipo de equipo para las Fuerzas Armadas, de tal manera que logró nuevamente volver a ser una potencia mundial. Actualmente es una potencia mundial militarmente hablando, y tiene a su cargo 3 millones de efectivos, es decir, 3 millones de soldados listos para combatir, ¿verdad? Y tecnológicamente hablando, pues bueno, está al nivel de cualquier país, inclusive de Estados Unidos y de cualquier nación. Entonces, esto es importante, hermanos, porque este señor, la verdad, es una persona muy preparada, ¿verdad? Cabe mencionar que su nombre, Vladimir, si lo tradujéramos del ruso al español, significaría Vladi, la primera parte que es Vladi significa señor y Mir significa mundo. Entonces en conjugación sería el señor del mundo, ¿verdad? Y por ejemplo, si lo trasladáramos al idioma eslavo, en idioma eslavo, su nombre significa príncipe de paz. Vladimir Putin tiene 61 años, es abogado de profesión, es un político extraordinario, ¿verdad? Y bueno, sabemos que su capacidad de oratoria es impresionante, ¿no? Es una persona que muy elocuente. Este señor se entrenó en la KGB. No sé si muchos de ustedes sepan, pero la KGB era como el servicio secreto, es decir, como el equivalente a la CIA en Estados Unidos. Él tuvo entrenamiento básico en la KGB, estuvo varios años ahí, fue condecorado de tal manera que llegó a ser el director de la organización de servicio secreto, es decir, él fue el director de la KGB, ¿verdad? Este señor, la verdad, militarmente hablando, es un estratega, es experto, tiene un intelecto bastante alto. Y bueno, en cuanto a valor, pues olvídate, es una persona que tiene un valor, la verdad, de un super espía, ¿verdad? Entonces, pues es una persona, la verdad, que bastante preparada y por lo mismo bastante peligrosa. Ahora, una de sus primeras incursiones estratégicas fue en el 2008. En el 2008 invadió Georgia. Georgia, hermanos, para los que no conocen un poquito la geografía de aquel lugar, pues bueno, ahorita como quiera vamos a ver un poquito más adelante el mapa, pero Georgia está casi vamos a decir que en el sur, en el sureste, o en el sur, vamos a decirlo, occidental de Rusia. Está ahí precisamente Georgia, y pues bueno, está muy cerca de Turquía, ¿verdad? Es muy cerca de Turquía. Este señor, pues bueno, invadió Georgia. Actualmente, pues bueno, está Georgia bajo su poder. Y después, más adelante, en el 2014, es decir, hace un poco más reciente, ¿verdad? En el 2014, tomó una parte que está al sur de Ucrania, que es como, vamos a decir, como un archipiélago, ¿no? Pero que, al final, bueno, no es un archipiélago, porque es como que vamos a decir, un pedacito de tierra que está muy dentro del mar, ¿cómo les explicaré? Es como si fuera un brazo que sale, vamos a decir, de Ucrania hacia el mar, y ese bracito, pues bueno, ese bracito es Crimea. Este señor en el 2014 lo invadió de tal manera que lo anexó a la Federación Rusa, ¿verdad? Y actualmente, pues bueno, está bajo su poder. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque si Rusia quisiera llevar armamento, ¿verdad?, hacia cerca de Israel, vamos a decir, simplemente manda manda lo que tenga que mandar hacia Crimea. De Crimea toma el barco, cruza hacia Turquía, y de Turquía puede bajar fácilmente, ¿verdad? Sin problema alguno y sin ninguna obstrucción puede llegar fácilmente hasta Israel. Pero bueno, hermanos, pues vamos a dejar en esta ocasión hasta aquí. La verdad que nos llevó un poquito de tiempo, es un poquito de historia. Quise yo repasar un poquito de la historia de Rusia, de este pueblo,
¿verdad? Ruso, para que pudiéramos nosotros conocer un poquito el pasado, así tener información en el presente y poder entender en el futuro, ¿verdad? Lo que va a suceder. Entonces, pues les agradezco mucho, hermanos. No se me desesperen. Voy a tratar de que el siguiente mensaje sea máximo dentro de 2 días, para que podamos tener esta información que acabamos de ver fresca y podamos seguir el hilo del siguiente mensaje, ¿verdad? Que es la terminación de esta guerra de Ezequiel 38. Les agradezco mucho, hermanos. Que Dios los bendiga. Espero que el Señor esté pues con todos ustedes, que su gracia los alcance a los que no conocen todavía a nuestro Hijo Jesucristo. Y pues bueno, aquí les dejo yo mis datos de contacto, hermano, para cualquier cosita, para cualquier duda, para saludarnos, para escribirnos o lo que usted necesite. Yo estoy a sus órdenes. Cuídense mucho y bueno, los veo dentro de pronto. Que Dios los bendiga.